Comunicaciones, ecosistema de soluciones tecnológicas. Protecno, somos el puente entre la tecnología y tú. Franquiciólogos consultores, somos expansión. Grupo Intenso, color y pasión para ti. REM, Media and Consulting. Franquíciate.com. Infórmate, aprende y emprende. Muy buenas tardes y bienvenidos todos y cada uno de ustedes a nuestro programa Franquicias en Venezuela, hoy lunes 22 de julio 2024. Aquí bien contentos de estar nuevamente con ustedes, como cada lunes de 1 a 3 p.m. por casi ya 10 años. Ayer fue el Día del Niño, ya hicimos el estatus, el recorrido por acá por nuestro laboratorio que es el CCT, y sí, hubo auge, hubo repunte en ventas, mucho tráfico, nos informa, como definitivamente hacíamos en el pasado. La comida rápida, los cines, el retail vivía el Día del Niño era memorable y se hacían muchas inversiones porque ese día se recuperaba la inversión. Era el mejor día de la comida rápida, de muchas franquicias también. Ayer parecería que eso volvió nuevamente. Reportan buen índice en las ventas y, repito, tráfico del centro comercial como tal, y eso nos complace mucho. Y bueno, ya estamos acá presencialmente en TNO Radio, como nos gusta. Dirección general, Carolyn Méndez. Control técnico, Kerien Vera. Producción y storytelling, Pedro Pablo Carreño. Asistencia de producción, Charín Mogollón. Diseño gráfico, Constanza Gamarra. Y en la producción ejecutiva, quien les habla, @Argenis Carpio. Estamos acá bajo la firma de Franquiciólogos Consultores y nuestro eslogan, somos expansión. Y a eso nos dedicamos, repito, por casi ya 10 años. Y con nuestros invitados de lujo, contenidos de valor, aquí tenemos ya presencialmente nada más y nada menos que a un conocedor de la materia política, pero también de la materia periodística, y es el señor Tony Frangi, periodista formado, nació en Caracas en el 97, se graduó de periodismo y ciencias políticas en Boston University, ha escrito sobre política, sociedad, medio ambiente, ha trabajado en Bloomberg, político, The Economist, Foreign Policy, American Quarterly. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida porque el currículo es muy largo y que sea él mismo el que dé un resumen de su background. Bienvenido, Tony. ¿Qué tal? Gracias, un gusto estar aquí hoy, un placer, gracias por la invitación. Bueno, como te digo, soy periodista y politólogo. Actualmente soy editor en Caracas Chronicles, que es un medio en inglés sobre Venezuela, desde el año 2002 existe. 2002. Y bueno, también tengo mi propio newsletter sobre el país y mi propio podcast que se llaman igual, Venezuela Weekly. Y bueno, la verdad, un gusto hacer periodismo en una situación tan particular como la nuestra en Venezuela. Mira, estás acá hoy. Estamos a una semana de tener un nuevo panorama político en nuestro país. El próximo lunes, Dios mediante, tendremos una nueva situación, o de continuidad o de alternabilidad. No lo sabemos, las elecciones hablarán de eso, hay pronóstico, hay escenario, pero yo quiero saber, porque escuché hace poco una ponencia tuya magistral, me encantó, te Muchas felicito, gracias. siendo tan joven, cómo maneja el tema político venezolano a la perfección, y de eso queremos venir a hablar el día de hoy. Danos un estatus, Tony, a ver, escenario, ¿dónde podemos estar electoralmente para este lunes, no tanto el domingo, y qué es lo que nos viene? Bueno, yo creo que estamos en un momento que hubiera sido impensable hace unos meses en Venezuela. Estamos a 7 días de las elecciones, con un candidato unitario que ha unificado todas las fuerzas de oposición y que además tiene el apoyo de María Corina Machado, que no solo es el político con la mayor aprobación hoy en día en el país según las encuestas, sino quien arrasó abrumadoramente en las primarias opositoras de octubre, que pues revivieron la movilización política en el país y coordinaron a la oposición bajo un liderazgo. Y estamos a cuestión de 7 días de que un candidato en la tarjeta unitaria pueda combatir por la presidencia con Nicolás Maduro. Además, la oposición ha estado sumamente organizada. Hoy hablaba con personas de la plataforma unitaria que me decían que no solo se ha completado la red 600K, sino que ya están cerca de 700.000 personas por la cantidad de voluntarios que han conseguido en todo el país. Por supuesto,
Esto no es una victoria asegurada, no porque no hayan los números, las encuestas todas muestran una ventaja abrumadora de Edmundo González Urrutia sobre Nicolás Maduro, sino por las diferentes cuestiones que pueda utilizar el chavismo para tratar de voltear los resultados a su favor, por medio de redes clientelares, por medio de mecanismos de coerción que conocemos todos, en cuanto a sus propias bases, en cuanto a los empleos públicos, las personas que se ven beneficiados. Pero además un elemento importantísimo en este momento es la presión internacional que está haciendo no solo los clásicos críticos del gobierno, como lo son los Estados Unidos o la Unión Europea, sino además de gobiernos que normalmente eran aliados de Nicolás Maduro. El caso de Lula en Brasil o de Petro en Colombia. Hoy Lula decía que está muy asustado de las declaraciones que hizo Maduro recientemente, un baño de sangre si pierde las elecciones, y dijo: Maduro tiene que aprender que si pierde se va. Y eso es un acto de nuevo de presión pública de sus aliados. A prepararse para otra elección, así lo dijo. Exacto, esa es un poco la idea que han estado promoviendo, incluso con el acuerdo que ha propuesto Petro, que es la idea de, bueno, una transición donde haya espacio para todas las fuerzas políticas, algo que también María Corina Machado y Edmundo González Urrutia han dicho en días recientes, una transición negociada, pacífica, que incluso puede incluir a sectores del chavismo. La cuestión es, si tenemos los votos, si se tiene la organización, el chavismo reconoce los resultados, el chavismo está dispuesto a negociar pacíficamente el poder, ¿qué implica un nuevo gobierno opositor en el Ejecutivo si el Legislativo y el Judicial siguen en manos del chavismo? Esas son las preguntas que pues el 28 sabremos. Como siempre digo, el 28 no es el final, es el principio de esta historia. Es así. Vayamos primero a la elección, ¿ok? Matemáticamente, hay muchas encuestas, unas serias, otras muy novedosas, o encuestadoras, mejor dicho. Particularmente me impactó Consultores 21, que tradicionalmente, históricamente, han hecho unos pronósticos muy acertados, ¿ok? A lo largo de la historia, yo creo que estos 25 años. Y bueno, ya ellos se pronuncian por un 59% de la oposición y un 21% de lo que ya tenemos, porque es el madurismo, pues. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Tienes otras datas, otras estadísticas igual, más o menos serias como Consultores 21? Sí, el caso de Delfos, por ejemplo, Delfos, que es una de las encuestadoras más respetables del país, también le da a Edmundo González un 59% y a Nicolás Maduro un 24%. Más menor. El caso de More Consulting también da más o menos un 30% a Maduro y un 57%, si no me equivoco, a Edmundo González Urrutia. Entonces todas van mostrando esa brecha. Por supuesto, el gobierno ha fabricado un montón de encuestas y encuestadoras de maletín recientemente, las cuales fueron investigadas por la alianza Fact Checkers que hay en Venezuela, de cazadores de fake news, de espaja.com. Pero las encuestas, de Víctor Amaya, las encuestas reconocidas, que encuestadoras de larga tradición en el país, pues muestran esta victoria holgada. Y además creo que hay otro elemento, que en Venezuela las encuestadoras tienden a tener un sesgo urbano, muchas veces son por teléfono y no todo el país tiene acceso al teléfono, la gente a veces tiene miedo a decir sus intenciones reales, entonces a mí no me sorprendería que la brecha incluso pudiese ser mayor. Caso de las primarias las encuestadoras apuntaban que María Corina Machado iba a arrasar con un 70%, arrasó con un 93%. O sea, yo creo que nos podríamos llevar una sorpresa de lo que llaman en inglés un landslide, un deslave electoral mayor a nivel de votos ese día, pero o quizás lo contrario, si el chavismo de verdad logra movilizar masivamente a las personas que se benefician, que yo lo dudo a este punto, porque estamos viendo un quiebre con sentimientos hacia las estructuras del PSUV, pero sin duda todo apunta a una victoria holgada de Edmundo González Urrutia a nivel de votos. Abstencionismo, ¿cómo lo ves? Ya sabemos que no va a votar la diáspora, se prohibió, se evitó lamentablemente que nuestros paisanos fuera del país, nuestros coterráneos puedan votar. ¿Cómo va a incidir eso al interno? Actualmente se estima que hay alrededor de 4 millones de votantes en el exterior. De la diáspora se permitieron más o menos solo 69.000 inscripciones de esos 4 millones. Entonces ya ahí tienes 4 millones de votantes menos. El número de abstención que se va a dar el día de la elección va a ser un número mucho mayor al que realmente es en la práctica, porque va a considerar esos votantes que están inscritos aquí pero están viviendo afuera. Aunque el registro electoral nos indica 21 millones de votantes, el techo máximo es 13.5 millones aproximadamente. Considerando los 4 millones que se fueron, considerando la abstención crónica que tiende a haber de máximo 20%, perdón, de mínimo 20%, y por supuesto la migración interna. Sí, ninguna elección en Venezuela en los últimos 20 años ha tenido menos de un 20% de abstención. ¿Crees que ahí podría haber sorpresas? Yo creo que ese es el límite. Siempre hay un 20% que no tiende a votar. La cuestión es que las encuestas, a diferencia de años anteriores, entre los votantes que están aquí, muestran una altísima disposición a participar. O sea, la gente de nuevo, tras años de boicot electoral, recordemos que las elecciones de 2018, por ejemplo, tuvieron una abstención del 53%, si no me equivoco. Eso ya no está en el panorama. La gente está dispuesta a votar y utilizar el voto como mecanismo de cambio nuevo. Es otro efecto secundario más de la primaria, porque la primaria al final fue un ejercicio de voto, de participación electoral. Y creo que vamos a ver una movilización masiva ese día de votantes, a pesar de que vayan a haber muchos intentos de evitar que los votantes se movilicen.
Entonces, si vamos a la práctica, el número real de votantes, que es este 13.5 millones, yo creo que vamos a ver un número muy, muy, muy alto de votantes. ¿Cuál es tu pronóstico numeralmente? Mira, yo no quiero hacer pronósticos, pero si vemos Lo dijiste en la ponencia. Yo lo digo en la ponencia siempre, que yo no me gusta hacerle el tarot a las elecciones, Claro, pero... no. Bueno, en las últimas elecciones regionales vimos que el chavismo logró movilizar 3.5 millones de personas. La oposición congregada en la Mesa de la Unidad, porque hubo otras alianzas nominalmente opositoras, movilizó incluso menos gente que la que votó en las primarias. Nosotros estábamos en la Caracas Chronicles, está en un artículo, no son datos secretos, lo pueden leer, un artículo de Cristóbal Picón. Allí mencionamos que pues, el chavismo tiene un voto duro mayor al voto duro de la oposición, pero la oposición, en cambio, puede movilizar mucha gente en áreas que no tienden a ser opositoras. Entonces hay, por ejemplo, escenarios donde se estiman unos 4 millones para el chavismo, unos 6-7 millones para la oposición. El punto es que en cualquier escenario yo sospecho, en base a lo que estamos viendo, que la oposición puede tener mínimo una ventaja de 2 millones de votos sobre el chavismo, y eso sin duda es una victoria abrumadora. Indudablemente. De un 20 a un 30%, podemos estar hablando. Sí, bueno, que es lo que indican las encuestas. Las encuestas muestran una brecha, incluso encuestas que ha manejado el chavismo, de entre 15 a 30% de ventaja de la oposición. Ok, bueno, recordemos que estamos hablando con Tony Frangi, experto, politólogo, aparte de comunicador, editor de Caracas Chronicle, está aquí con nosotros el día de hoy, no como tarotista, pero sí como investigador avesado internacionalmente hablando, que vino a compartir, lo escuchamos en una ponencia, lo invitamos, poco hablamos de política en nuestro programa, pero definitivamente es necesarísimo, ¿ok? A una semana de elecciones necesitamos saber cuál va a ser el comportamiento económico y para nuestro sector comercio, y de eso vamos a hablar a la vuelta. Vámonos al corte, ya venimos con más de franquicia en Venezuela. Y seguimos acá en vivo, presencialmente como nos gusta, con nuestro programa Franquicia en Venezuela, con un invitado de lujo, hablando del tema electoral más que político, porque nos atañe a todos los venezolanos. Sabemos lo trascendentales que serán estas elecciones el próximo 28 de julio, y por eso quisimos invitar a un experto, mezcla de politólogo con buen periodismo, y ese es Tony Frangi, que está aquí con nosotros. Y mira, buena conversación, Tony, de verdad está quedando para la posteridad. En una semana podemos estar hablando muchas de las cosas que hoy se están diciendo acá o convalidándolas, y por eso quiero proseguir con esta pregunta que dejé al aire. María Corina Machado, para muchos defenestrada, yo recuerdo hace un año la gente decía que era muy radical. Hoy por hoy veo que ha dado un cambio y está en las preferencias. Ojo, a pesar de que ya no está la otra Corina, que Edmundo ha presentado como que es el diplomático, buscado con pinzas y puesto allí, químicamente puro, que no se le ha conseguido ninguna rabo de paja. Y es María Corina la que está frenteando esto. ¿Hay un fenómeno político allí? Claro, María Corina Machado es un fenómeno que va mucho más allá de lo electoral. Primero que nada, es una figura atípica en nuestra política en Venezuela. Es una mujer, sin el apoyo de ningún hombre detrás. Una mujer por sí sola como liderazgo, algo atípico en América Latina, donde los liderazgos femeninos suelen tener como algún tipo de patronazgo masculino. El caso de Sheinbaum con AMLO, por ejemplo. María Corina Machado es una política mujer. Es una mujer que viene de la clase alta caraqueña, lo cual por mucho tiempo se dijo de los apellidos. Se dijo que era lo peor para el chavismo y era lo mejor para el chavismo tener un candidato así, y realmente ha sido lo contrario. Que además es de derechas y que habla de ideas que hubieran sido impensables hace unos años, como privatizar PDVSA, y que por ende rompe con todo el parámetro de un político típico en Venezuela, que además es una no candidata. La gente dice: yo voy a votar por María Corina, pero se refieren a Edmundo. Es así. No, ella es como este espectro detrás del tarjetón electoral. Caso María Corina Machado además es particular porque María Corina participó en las primarias del 2012 y sacó 3% del voto. Correcto. Hoy en día sacó 93% del voto. Se ha catapultado después de ser una figura que estaba en los márgenes de la política, crítica al liderazgo opositor y crítica al liderazgo chavista, a volverse el político más importante del país, con la mayor aprobación. Y es un fenómeno que no es electoral, porque María Corina Machado, y probablemente esto no pasa desde Hugo Chávez, tiene una conexión emocional con la gente, una conexión directa con los venezolanos, que tienen esta catarsis emocional cuando la ven en sus giras, que la gente llora, que le suplica el retorno de sus familiares. ¿Por qué? ¿Qué fenómeno psicológico está pasando allí? Bueno, María Corina, yo creo que en una cuestión, y lo dice el Centro de Investigaciones Populares, es que ella
conecta con los venezolanos porque representa la figura de la madre venezolana, que es echada para adelante, que es trabajadora, que es fuerte, que defiende a su familia, y esta es una sociedad matricentrada. Una sociedad donde la madre tiende a ser el sustento de la familia. Entonces María Corina Machado pues conecta con esa figura, con los venezolanos, y conecta con la idea precisamente de reunificar a la familia venezolana. ¿Pero siempre fue así o es de las primarias para acá? Es de unos años para acá, porque María Corina Machado yo creo que se ha moderado mucho en su discurso, se ha centrado, pero además ella misma lo dice en entrevistas, dice, yo antes no me abría emocionalmente, me sentía que por ser mujer me iban a ver como débil y vulnerable, y desde que me abrí la cosa cambió. Ella lo ha dicho en varias entrevistas. Mire, pues. Y es una María Corina Machado mucho menos ideológica que la de antes, es esta mujer que más bien conecta con las necesidades emocionales de las personas. Ella le dice a la gente, vamos a reunificar tu familia. Ella, a diferencia de los políticos de un estado clientelar, como siempre lo ha sido Venezuela, en vez de decir, te daré un zinc para tu techo, te voy a entregar casa, o ten este bono, ella simplemente le dice a la gente, yo te voy a dar un país donde con tu trabajo tú puedes salir adelante. Era difícil decir eso. Era difícil en la Venezuela antes, era el estado mágico de Fernando Coronel, el estado aquí, este era el único país del mundo donde el estado financiaba a la sociedad y no al revés. Eso se acabó. Y María Corina Machado es un gran síntoma de que las cosas están cambiando, el contrato social en Venezuela está cambiando hacia el individuo y hacia la necesidad de tú mismo salir adelante con tu trabajo, que además es parte de la revuelta que hay contra los mecanismos de coerción. Ya la gente no quiere más ser controlada por una caja clave, no quiere más ser controlada por el Consejo Comunal o por los VSH, la gente, VHC, la gente simplemente quiere poder tener destino sobre sus vidas nuevos, no quieren que sus familias sigan rompiéndose y estar separados por las condiciones económicas. Y María Corina, esa oferta es en cierta manera arquetípica la figura de una gran madre venezolana que pues va a sacar adelante a su familia y darle sustento a los venezolanos, y es esa conexión psicosocial, y por eso vemos esos efectos de catarsis en las marchas donde la gente llora al verla, le entregan rosarios, la quieren tocar como si fuera un mesías. Y es un fenómeno psicosocial, es más allá de lo electoral. Okay. ¿Y cuál sería esa primera acción? Ya no ella, sino indudablemente Edmundo, que es el candidato, y si se dan las condiciones del próximo presidente, ¿cuáles serían esas primeras acciones para como convalidar, para reivindicar todas estas promesas, que no son promesas puntuales, no es el techo de zinc, no es la caja CLAP, sino más bien es país, es devolver un país? ¿Qué haría ese nuevo gobierno? Los venezolanos tienen que entender que lo que la oposición puede hacer va a depender mucho de las negociaciones y de los procesos institucionales que hayan en esos primer año, esos primeros 6 meses, antes de que, por ejemplo, vengan las parlamentarias nuevas. El primer año de gobierno va a ser duro, porque va a ser, si gana la oposición, porque va a ser un ejecutivo opositor contra las demás instituciones controladas por el chavismo, bloqueando todo lo que ese ejecutivo haga. Un poco lo que vimos con la Asamblea Nacional, que la oposición arrasó y bueno, el Poder Judicial lo desmanteló. Sin embargo, la primera promesa de la oposición, que puede ser lograble porque no requiere precisamente tantos cambios, modificaciones judiciales, es que la oposición promete y espera lograr la liberación de los presos políticos una vez lleguen al poder. Y creo que además eso tiene un peso simbólico importante en Venezuela, porque representa pues el reinicio de la democracia en el país, que no haya más presos por razones políticas ni por lo que piensan ni dicen. ¿Y tú piensas que el barrio, esa persona que tiene la necesidad, esa pobreza crítica que por Dios que no ha cambiado, podría beneficiarle o le da algún aliciente la liberación de los presos políticos? Yo creo que a todos los venezolanos nos beneficia la liberación de los presos políticos, porque cualquiera en este país puede ser un preso político, y este es un país que además en los barrios es donde han sufrido más violencia por parte del Estado. Aquí la gente grita libertad, incluso en los pueblos más desprovistos, cuando ven las marchas de María Corina Machado. Sin embargo, es demasiado importante considerar que aquí cualquier gobierno nuevo tiene que tomar medidas humanitarias para tratar el país, pero eso va a ser complicado porque requiere pues la asistencia externa y el trabajo institucional. Entonces esto va a ser un trabajo duro, milimétrico, y yo creo que afortunadamente tenemos una oposición coordinada que va a trabajar en conjunto y va a negociar con el chavismo con ayuda de mediadores internacionales por lograr esas condiciones. Esperemos que así sea, de verdad. Se están viendo pasos adelantados, se están visualizando realidades, hechos. Estamos a menos de una semana de que se concreten las elecciones en sana paz, como nos lo previmos, como se hizo las primarias también, en sana paz, como se hizo una marcha hace casi un mes, ¿recuerdas? Que se hizo una marcha de la oposición, y hubo 2 marchas de la oposición y la oficialista. Hace menos de 20 días. Y se pusieron de acuerdo y no hubo confrontación, a pesar de que se esperaban. O sea, ya hubo acuerdos. Yo siento que son concordancias. Eso puede que esté ocurriendo esta hora, Tony. Yo creo que negociaciones, entre comillas. Sabemos que hay negociaciones entre los Estados Unidos y entre el gobierno venezolano, y estoy seguro que hay otros canales de comunicación ahorita mismo, de los cuales no se habla. Debería. Y probablemente eso se agudice en la noche del domingo. Y los próximos 6 meses. Sin embargo, creo que el gran protagonista de lo que está pasando aquí no es ni el liderazgo opositor ni el liderazgo chavista.
es la ciudadanía en Venezuela. Ya. Y la ciudadanía es gran razón por la que estos procesos se han llevado en paz y no se enfrentaron. Porque allí llegó, yo lo viví cubriendo la marcha del 4 de julio, llegó los motorizados del chavismo y lo que hicieron fue saludar a María Corina y mandarle besos. Porque además es parte de estas movilizaciones que ya no, la gente no se mueve por voluntad, se mueve por otros incentivos, porque los obligan, porque les están pagando. Y creo que precisamente parte de que una facción ha perdido su músculo evita que hayan conflictos mayores y violencia. Y creo que los venezolanos, nadie quiere violencia aquí, nadie quiere volver a las calles, nadie quiere conflicto. Y la gente se está organizando y la gente ha tenido una solidaridad impresionante, unas redes de defensa y de solidaridad que es lo que nos han hecho llegar a este punto. 25 años de vocación autoritaria no han logrado borrar la cultura democrática de los venezolanos. Aquí siguen habiendo universidades privadas y públicas, aquí siguen habiendo ONGs, siguen habiendo medios libres aunque sean en internet, siguen habiendo activistas y siguen habiendo partidos políticos muy maltrechos, pero allí están, porque esta es una sociedad que sigue resistiendo y que sigue aguantando. Y quiero ejemplificarlo con un video que a mí me encanta, que María Corina Machado llega, creo que esto fue en Guárico o en Cojedes, no recuerdo, y se le acerca una multitud al carro y ella baja la ventana y les pregunta ¿cómo sabían que veníamos? Y la señora responde, lo leímos en el grupo de la gasolina. Wow. Hasta WhatsApp está ahí ayudándonos. Zapping. Increíble. Tony, una última pregunta, se nos fue el tiempo volando y la invitación es a que vuelvas, vas a venir post elecciones porque hay mucha tela que cortar, habrá siempre mucha tela que cortar en el tema político venezolano. Las elecciones en los Estados Unidos, ayer cambió el panorama completamente, sí. Abdicó, por decirlo de alguna manera, Biden, sí, lo que siempre se decía que no estaba apto para el cargo, ni siquiera el que tiene ahorita presidencial, mucho menos para reelección, ya cedió y permitió que su vicepresidenta Kamala Harris ocupar ese espacio, se va a llevar a la convención demócrata indudablemente, pero quiere decir que todo lo que los republicanos habían hecho ya se fue por la borda, cambió completamente. ¿Qué podemos esperar ahora y qué beneficio o perjuicio nos va a dar a los venezolanos toda vez que dependemos tanto del gobierno norteamericano? Bueno, yo creo que otro elemento para Corina Machado es que a diferencia del liderazgo opositor en los últimos años, ella manejaba una agenda independiente de los Estados Unidos. El liderazgo opositor parece más autónomo. Sin embargo, Estados Unidos sigue jugando un rol importantísimo por las negociaciones que tienen directas con el gobierno de Venezuela en cuanto al tema de sanciones, que al final termina teniendo un peso político muy importante. Lo hemos estado viendo como el levantamiento famoso de los 6 meses. A cambio de las condiciones del acuerdo de Barbados, una vez que no se cumplieron, pues se volvió a imponer el régimen de sanciones, pero también hay incentivos económicos, entonces empiezan a dar estas licencias que dan más permisos. Yo creo que, claro, yo creo que en el establishment norteamericano, gane quien gane, hay sin duda incentivos a acceder al mercado energético venezolano y a pues alejar a la influencia iraní o rusa en esos mercados, incluso con el caso de deuda. También hay un incentivo con frenar la migración que pues afecta mucho por el tema de la migración por medio del Darién hasta la frontera norteamericana, pero también hay muchos lobbies internos en los Estados Unidos que apuntan hacia temas más políticos. Caso de la diáspora en Florida, por ejemplo, o incluso las secciones latinas de ambos partidos, porque tienes el caso de Marco Rubio en el Partido Republicano, pero tenías por ejemplo el caso de Bob Meléndez en el Partido Demócrata, que bueno, recientemente fue imputado, pero hay lobbies allí fuertes. También los demócratas de Florida han sido una fuerza pro oposición en los Estados Unidos. Yo creo que una victoria de Kamala Harris o de quien termine siendo el candidato del Partido Demócrata va a ser una continuación de las políticas de la administración Biden, que tiene mucho interés en que las cosas del domingo salgan bien aquí, porque una reimposición de Maduro en el poder va a tener costos políticos para la administración Biden, porque los republicanos van a decir que fue un fracaso de su estrategia. Pero por otro lado, pues también yo creo que no hay, de lado y lado no hay interés en volver a un régimen de sanciones tan rígido como el que hubo en el pasado. Sí, hay la disponibilidad. Sí, o sea, no la veo, no tan fuerte. Sí creo que se mantengan, pero no volver a lo que fue en 2019, por ejemplo, 2020. Claro. Y sin duda, dudo muchísimo que incluso con Donald Trump en el poder volvamos a la estrategia de presión máxima que se aplicó en el pasado, sí. Ahora, siempre están estos incentivos y bueno, el propio Trump el otro día decía que nosotros, que Estados Unidos estaba comprándonos a Venezuela basura de petróleo malo y que el único lugar donde se podía refinar era en Texas. Y que la administración Biden estaba enriqueciendo al régimen de Maduro. Entonces también es mucho discurso y hay que ver qué posición toma allí. Sabemos que Trump, aunque le encanta y a sus seguidores venderlo como el caballero de la democracia y la libertad, es un hombre que simpatiza con regímenes autoritarios de todas partes del mundo, incluido con aquellos con los que Estados Unidos se está enfrentando ahorita. Y creo que es un poco impredecible que vaya a ser él con Venezuela. Creo que con la administración Biden hay más certeza de que va a continuar con esta política stick and carrot, ¿no? El palo y la zanahoria con la administración Maduro y pues tienen incentivos importantes de que se maneje en paz la cuestión, de dar los llamados puentes de oro al gobierno, por ejemplo con el caso de la orden de captura que le puso Estados Unidos al presidente Maduro.
y de tratar que se lleven sana paz, porque va a generar más migración que va a afectar a la región y a los Estados Unidos, y va a generar pues situaciones de tensión geopolítica y del régimen de sanciones al día siguiente, pase lo que pase. Una elección a la vez, vamos por la nuestra, que es este próximo lunes, y después miraremos de verdad y analizaremos la de los Estados Unidos, que sí, definitivamente incide en nuestra economía y en el quehacer venezolano, toda vez que somos proveedores de verdad de la principal economía del mundo hasta ahora, que son los Estados Unidos. Tony, nada, nos queda más que agradecerte que hayas venido, invitarte, y por favor despide invitando a votar, sobre todo a un target mucho centennial, millennial, zetas, que hasta ahora pareciera estar un poco reticentes al voto, por favor. Bueno, Renis, gracias por invitarme aquí, y sin duda me alegra despedirme de esta manera, invitando a los venezolanos a votar. Votar no solo es nuestro derecho constitucional y político y civil, sino que es nuestro deber, y creo que todos tenemos un rol muy importante que tener allí, porque no podemos decir que otros decidan por nosotros. Así que está en la responsabilidad de nosotros participar, y es el mecanismo pacífico y viable que tenemos ahorita para hacer un cambio en nuestras vidas en Venezuela. Así que espero ver a todo el mundo el 28 haciendo esa cola y listos para votar por una mejor Venezuela. Así será. Tony Frangui de Caracas Chronicle acá con nosotros el día de hoy. Excelente entrevista que pronto podrán apreciar en nuestro canal de YouTube. Vámonos al corte y ya venimos con más de este programazo. Hoy lunes 22 de julio 2024. Y seguimos hoy lunes 22 de julio 2024 en tiempos preelectorales, ¿ok? Repetimos, el próximo 28 de julio se llevará a cabo una elección presidencial en nuestro país, adelantada, debió haber sido a finales de año como tradicionalmente se hacía, pero esta vez se adelantó con algunos efectos, con algunas novedades y también con algunas peculiaridades que debemos decir. Hablábamos con Tony Frangui al inicio, está aquí con nosotros, editor de la revista de Caracas Chronicles, entre otros atributos y otros de su background productivo y fructífero background, y nos hizo esa antesala numérica muy matemática de lo que podrían ser los resultados desde el punto de vista de votos, abstención y todo esto. Pero ahora le preguntamos cómo ve el país, ¿okay? El país el día siguiente. Hemos escuchado a gremialistas, por ejemplo a Dan Celis de Fede Cámara, como dice que bueno, mira, después del 28 viene el 29 y el 30 hay que pagar nómina. El empresariado, bueno, hemos aprendido a ser muy imparciales, a no meternos tanto en política, sino más bien trabajar en lo nuestro. Y sí, tenemos como que ese filo de la navaja, que con cualquiera de las dos tendencias, el continuismo o la alternabilidad, tenemos que seguir trabajando y darle hacia adelante y pagar la nómina y como estos 25 años lo hemos hecho. Pero ¿qué opinas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo puede estar el sector? No tanto el día siguiente, el 29, sino ya enero, febrero, cuando tome posición el nuevo presidente en caso de que así ocurra. Bueno, afortunadamente los periodistas no somos como los empresarios y somos bien bocones. Lo sé. Entonces, creo que acá hay algo muy importante, que lo que suceda el 28 de julio va a definir el escenario económico del país. O sea, estas son unas elecciones donde se están jugando muchísimas cosas, y no son unas elecciones meramente por pasar lista, no son las elecciones regionales del 2021. Estas son unas elecciones lideradas por un político que ha logrado unificar a la oposición de nuevo, que tiene una conexión emocional con la gente directa, que es el caso de María Corina Machado, y que sin duda está poniendo en juego lo que vaya a suceder aquí. Acá puede continuar el continuismo o puede haber una transición a la democracia, lo cual va a implicar un proceso de reinstitucionalización del país que va a tener unas consecuencias muy importantes en todo sentido en Venezuela. ¿Qué quiere decir esto? El continuismo significa que la economía de Venezuela va a seguir donde está, una economía estancada, una economía que no tiene los requerimientos institucionales para atraer inversión extranjera, una economía cargada con un peso fiscal enorme. En Venezuela Ecoanalítica estima que los costos operativos de una empresa del 70% se van en impuestos, los ingresos operativos de una empresa del 70% se van en impuestos una vez que tienen que pagarlos. Aquí cada día hay un impuesto nuevo, impuestos municipales, impuestos que vienen incluidos dentro de las leyes, en los impuestos de gobierno, pero que además no genera confianza en inversores extranjeros, y es una economía sumamente limitada y de paso sancionada, que lo que termina haciendo es que genera demasiada exclusión. Acá hay pocos sectores ganadores, pocas regiones ganadoras y pocas clases sociales ganadoras. Es una economía de muchísima exclusión y por ende vemos tanta migración generándose desde Venezuela. Entonces, ¿qué se estima si las cuestiones no cambian? Que Venezuela tiene un crecimiento de 4.5% este año, lo cual en un país normal sería enorme, pero esta es una economía que se contrajo un tercio. Claro, más de un 70%
Es genuinamente un caso de economía nunca antes visto en la historia del mundo. Ninguna economía fuera de guerra, e incluso en guerra, se ha contraído como se contrajo la economía venezolana. Eso quiere decir que crecer 4% no es nada, porque para recuperar nuestro tamaño precrisis, Venezuela tiene que crecer 300%. O sea, necesita un milagro económico como los que vio Japón o Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Plan Marshall. Un plan Marshall tal cual. O esos crecimientos absurdos, obscenos que está teniendo Guyana ahorita, que descubrió petróleo en el Esequibo, ¿no? Entonces, vemos que hay dos sendas muy distintas. Por un lado es esa senda del estancamiento, de la exclusión, de una economía poco estimulada, y por otro lado, pues, si inicia una transición democrática, si vuelve a haber confianza en las instituciones del país, si vuelve a haber confianza en la ley, y se inician reformas masivas que se necesitan, pues Venezuela puede encaminarse por el camino de un crecimiento largo y sostenido para recuperar la economía que fuimos. Un crecimiento que va a necesitar de acuerdos políticos y de cambios políticos, porque el agravamiento del conflicto político en Venezuela va a tener costos para la economía. Entonces las elecciones van a definir si se solventa ese conflicto y empiezan a haber caminos hacia acuerdos, hacia la reinstitucionalización, hacia la inclusión de nuevo de las demás fuerzas políticas del país, o meramente a seguir el modelo actual que tenemos de autoritarismo, de exclusión y una economía estancada en el foso en Venezuela. Entonces eso es un poco lo que se está jugando. Ahora, pase lo que pase, yo creo que este año nos viene una devaluación importante, y las devaluaciones tienen costos inflacionarios porque realmente está sobreapreciada nuestra moneda de una manera significativa. Artificiosamente, ¿no? Bueno, yo no sé si la palabra es artificial en sí, pero vamos a decir, no es el valor que debería tener el bolívar. Hoy en día se estima que 120 bolívares deberían que valer $1, y estamos en 36. Una brecha así de grande, y eso va a tener un costo de depreciación fuertísimo una vez que se tenga que asumir eso, porque va a tener que asumirse en un punto. El gobierno ha aguantado porque por supuesto tiene un costo importante antes de unas elecciones, y creo que además sería un bombazo que soltarle a la oposición si la oposición gana las elecciones. Bueno, es inminente de ganar que se haga. Pero se habla mucho de la inversión extranjera, el entrar otra vez en la fiesta internacional, por decirlo de alguna manera, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, todo esto. ¿Qué crees tú que puede ocurrir en el caso de un triunfo, indudablemente teórico de que gane la oposición? Venezuela está excluida de los mercados globales energéticos a esta hora. por la falta de confianza y también por las sanciones. Hay un régimen de sanciones que también va a depender de las elecciones, el desmontamiento de esas sanciones, porque las sanciones están allí por razones de tema político. Ahora, si hay elecciones reconocidas por la comunidad internacional y por los actores que participan en ellas, inicia sin duda el desmantelamiento de esas sanciones y la inclusión de Venezuela no en los mercados internacionales. Ahora, también implica que si asume un nuevo gobierno y tiene que asumir un plan de reconstrucción, un plan Marshall, como decíamos, hay que acceder a esas multilaterales que pueden proveer fondos a Venezuela. Caso Fondo Monetario Internacional, caso Banco Mundial, que son miles de millones de dólares, no solo para reconstruir nuestra infraestructura, para tratar temas de servicios, que eso es parte de la exclusión y de los efectos que tiene el colapso de la luz, del agua, de la educación, sino además para tratar la crisis humanitaria. Nosotros necesitamos miles de millones de dólares en asistencia humanitaria en Venezuela. La ONU estima que alrededor de 7 millones de venezolanos en Venezuela tienen necesidades humanitarias, y ese es un número que en verdad es menor al que probablemente es en la práctica, porque no se le permitió a la ONU seguir haciendo revisión a posterior. Entonces entraría pues esos ingresos masivos, y de hecho los contempla el caso de la propuesta económica de María Corina Machado. La propuesta económica de María Corina Machado no es el típico, vamos a decir, consenso de Washington de entrar con una terapia de shock. Es entrar con lo que ella llama la estabilización expansiva, que es la entrada de ese dinero, de ese gasto, pues que genere gasto, que genere dinamismo en la economía, que alimente el consumo, y que eventualmente pues lleve ya a una estabilidad que permita los cortes y la austeridad necesaria en un estado tan masivo como el venezolano, que quiere reducirlo sin duda. Pero creo que una parte fundamental de ese proceso de reconstrucción y de reinserción de Venezuela va a ser requerir el acceso a fondos internacionales, a inversión extranjera, a los fondos que tienen las multilaterales, y además a reestructurar la deuda, porque hoy en día tenemos una deuda que es prácticamente 200 veces 200% de nuestro PIB. Y eso va a ser importantísimo, va a ser una parte muy importante que va a definir muchas cosas, como el caso de Citgo, que no es verdad que Citgo está perdido. Citgo sigue en juego y hay mucho que puede pasar todavía con Citgo, y eso Citgo también lo va a definir las elecciones. No es casualidad
que la audiencia para escuchar las ofertas de la subasta de Citgo la movieron para después de las elecciones. Es verdad. Y explícitamente se dijo que fue para esperar las elecciones. Pero son dos temas álgidos de verdad que nadie ha planteado. Bueno, obviamente el gobierno no le conviene, pero la oposición tampoco. Tema Citgo y tema deuda externa. Yo recuerdo en los gobiernos anteriores, con Tony tenemos la ventaja de poder hablar cosas que él no conoció, porque las investigó después. Pero sí se hablaba, era un tema de campaña, era un argumento de campaña por la oposición. Claro, en el momento, la deuda eterna, la deuda externa, me acuerdo que le decían a los adecos, a los copellanos, eso va a salir otra vez a colación, tal cual. Y la famosa deuda externa, porque va a haber que honrarla, cosa que hasta ahora no se ha hecho. Claro, y va a ser un tema fundamental. Venezuela tiene muchísima deuda. Tenemos deuda con China, tenemos deudas con los bonistas de PDVSA, tenemos deuda con los prestamistas internacionales, con los rusos, con empresas de Wall Street. Aquí hay mucha deuda con mucha gente y va a ser un tema muy importante de pues, buscar una reestructuración de esa deuda, como ha pasado en muchos países del sur global en cuanto a solventar esa cuestión de los préstamos. Recientemente el gobierno contrató a la firma Rothschild, que es una firma global importantísima, para que mapee de nuevo la deuda. Muy bien. Y tiene que ver un poco con el tema de pues, los pasivos y los activos que están incluidos en los acuerdos de Barbados. Parte de los acuerdos de Barbados es la protección conjunta de los activos de Venezuela en el exterior. Entonces eso no quiere decir que hay una reestructuración de la deuda, pero quiere decir que se está tanteando el terreno para una. Sondeando. Y la oposición también lo considera en sus planes. Y eso va a ser importante, gane quien gane, vamos a tener que afrontar eso porque Venezuela más está en default en muchos aspectos. Entonces va a ser una parte fundamental de nuestra reinserción a los mercados globales. Y incluso es parte de quienes están detrás de muchas narrativas en redes sociales, porque por supuesto hay intereses de bonistas y petroleras en cuanto al levantamiento de las sanciones. Es así. Tony, pero suena muy bonito, ¿ok? Pero fíjate, la campaña del gobierno madurista que ha arreciado autobuses, vemos ahora el Caracas empapelada de publicidad, como era otrora. Yo recuerdo que Sí. las campañas electorales, las empresas de publicidad y los que imprimían afiches y todo eso se llenaban. Esta vez no fue tanto, sino hasta ahorita, ¿no? Que es la última Sí. parte de la campaña. Pero lo que dicen sus argumentos es que hay 3 años de crecimiento sostenible, se controló el dólar, hay crecimiento, como tú bien dijiste, se va a cerrar crecimiento económico entre 3, 4, 5, inclusive se habla ahí que el precio del barril también podría aumentar, llegar a los $100, que no ha ocurrido. Eso, aún perdiendo la posición, se va a mantener. Y hay el miedo a que un cambio, un giro de timón, sí nos dé al traste, nos eche por la borda todo eso poco que se ha construido con tanto esfuerzo y sacrificio. A ver, yo creo que una victoria del chavismo, una permanencia del chavismo, no significa que vamos a volver a los años de la hiperinflación y el colapso económico. Quiere decir que probablemente nos quedemos estancados en el foso en el que estamos, porque esto no es un crecimiento real. Esto es un crecimiento, bueno, sí es un crecimiento real, pero es un crecimiento sumamente excluyente y limitado. Ahora, si empieza a haber conflicto social en las calles, de nuevo, conflicto político, y se reprime esos movimientos, pues puede tener consecuencias en cuanto a temas sanciones, en cómo responde a la comunidad internacional. Pero por ahora eso no está en la mesa. Por ahora pareciera que nos quedáramos en este escenario. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Sí, se ha controlado la inflación, pero se ha controlado porque además hay una precisión masiva del bolívar. ¿Qué pasa cuando haya que finalmente asumir la devaluación de ese bolívar con el tema inflacionario? ¿Cómo mantienes una economía que está dolarizada de facto y se mueven dólares, pero esos dólares ni siquiera pasan por la banca nacional? Una economía donde hay impuestos hasta en la sopa, como te digo, afecta el 70% de los ingresos operativos de una empresa y siguen creciendo, van poniendo nuevos impuestos cada semana, donde sí, el crecimiento ha sido de 3%, de 4%, que no es nada en una economía que se contrajo 80% y necesita crecer 300% para recuperar su tamaño pre-crisis, y que sí beneficia a algunos sectores como alimentos, como comercio, como sector servicios, pero que excluye a los sectores más productivos del país. O sea, la agricultura, la minería, el sector petrolero siguen siendo sectores con muchísimos problemas y que no pueden competir en este escenario estructural, donde además los servicios que son fundamentales para toda la vida en el país y la vida económica siguen en la ruina. Este es un país que tiene grandes problemas de luz, de agua, de acceso a la salud y a la educación, además problemas de telecomunicaciones que necesitan inversiones millonarias para funcionar. Entonces, a la larga, el modelo actual y la manera actual no es viable, no es sostenible, genera más exclusión y más exclusiones, más migrantes. Y más migrantes, más presión en la región. es así. Y eso es lo que estamos viendo. Crecimiento económico, crecimos un poco en 2023, en 2022, nos volvimos a contraer en 2023 y ahora estamos creciendo un poquitico que ni siquiera llega a los niveles de crecimiento del 2022. Esto
Esto es un crecimiento tibio, excluyente, Sí. pequeño. Esto es una, Comparativamente de donde venimos es mucho, pero Venezuela también. es un caso único en la historia porque de 1920 a 1970 fuimos una economía que mostró unas tasas de crecimiento únicas en el planeta, un 7%, 8% anual y además una inflación incluso más baja en promedio que la de Estados Unidos en ese periodo. Y hoy en día estamos viviendo una contracción que ni siquiera Siria en guerra civil ha vivido. Entonces hemos vivido los dos extremos de la economía, nuestra economía venezolana y la verdad... Sí, está creciendo la producción petrolera, pero que es crecer a 850.000 barriles por día cuando producíamos más de 3 millones de barriles antes de la llegada del chavismo y esperábamos producir 6 millones para 2019, que son 850.000 millones. ¿Qué estamos haciendo cuando estamos quemando el gas y desperdiciándolo cuando podríamos estar exportándolo a Europa, que necesita ese gas? Como antes. Claro, ¿qué significa una PDVSA politizada? La discusión de siempre que privatizar a PDVSA no es una discusión vacía. PDVSA es una empresa insolvente. Prácticamente que pensar qué vamos a hacer con PDVSA y qué la puede reemplazar o no. Esto es un país que está en la ruina total, es una ruina profunda, es una ruina que además ha afectado a los venezolanos a nivel de acceso a los alimentos, a nivel de acceso a la educación, que va a tener costos en las generaciones futuras, que perdió 25% de su población, que había una fuga de capital importante y capital humano, y todo eso tiene costos. Entonces, ¿qué es un par de restaurantes y un centro comercial nuevo en Caracas cuando el país realmente está teniendo indicadores humanos de un país en guerra? Ningún país ha tenido un colapso de los indicadores de desarrollo humano como nosotros, aparte de Afganistán y Siria. Es así. Estamos hablando con Tony Frangi, editor de la revista del medio digital, medio de comunicación Caracas Chronicle, y de verdad muy avesado en la materia como politólogo, pero también como periodista. Y nos vamos al corte, pero a la vuelta quiero que me hables de ese fenómeno llamado, electoralmente hablando, María Corina Machado, ¿okay? Que a pesar de todo lo que ha vivido, sigue allí campante, liderando, y la mamá de todos los venezolanos, según lo decías tú en tu ponencia. Eso es lo que ocurrió. Y la otra pregunta que me gustaría aclarar es cuál va a ser la primera acción que ellos van a tomar una vez se hagan del poder para que la población, el electorado de verdad convalide que sí vale la pena votar. Vámonos al corte y ya venimos. Franquicias en Venezuela. Y seguimos, hoy lunes 22 de julio 2024, acá presencialmente, ahora conversando con la gente de ESET. ¿Qué es ESET? ESET Venezuela es una compañía de seguridad informática con enfoque en la detección de amenazas informáticas para diversas plataformas, ¿ok? Tenemos a su gerente de comercialización, José Luis Rangel, ingeniero electrónico, egresado de la Simón Bolívar, posee un máster en Business Administration en International Business en Harvard College of Business Western Michigan University de los Estados Unidos, especialista en gerencia de la empresa Mención Desarrollo Organizacional por la Universidad Simón Bolívar y además reiterado invitado de nuestro programa. Bienvenido, ¿cómo estás, Vale? Gracias. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. José Luis Rangel, siempre es interesante conversar por el tema de fraude, de cybersecurity, hoy por hoy tan en boga con estas cosas que están pasando. La semana pasada Microsoft a nivel mundial sufrió una crisis, ataques. Venezuela, yo no sé si no se sintió o es que estamos acostumbrados. ¿Cómo está el tema ciberseguridad en estos tiempos en el mundo, José Luis? Hay bastantes ataques, hay muchísimos ataques. Los cibercriminales siguen actualizándose, sobre todo con estas nuevas herramientas de inteligencia artificial. Los ataques son más sofisticados, ¿ok? Y es más sencillo que la gente caiga en un ataque de phishing, por ejemplo, un ataque de suplantación de identidad, lo que se llama mail spoofing. ¿Y por qué? Porque antes uno tenía, o sea, la persona que tiene cierto conocimiento, que tiene un cierto nivel de educación en una empresa, a los cuales les proveen tips en parte de seguridad y ciberseguridad de riesgos, la gente podía saber o tener esa intuición de que había un error en un correo electrónico, por ejemplo, ya tú dudas de que la persona que te mandó el correo supuestamente no comete errores ortográficos, por ejemplo. Todo eso se ha como balanceado con este tema de inteligencia artificial, porque tú puedes redactar un correo, le dices a ChatGPT o cualquier otra herramienta, Gamma, lo que sea, mira, redáctame un mail para hacer un ataque o para que la persona me dé sus credenciales de esto y esto, y la aplicación te lo va a dar y te lo va a generar sin errores ortográficos, con estilos de letras tradicionales, y entonces es más sencillo que la gente caiga en un ataque de este estilo. Entonces eso ocurre no solo en hogares, sino también ocurre muchísimo en empresas, y ahí
sí hay un tema bastante fuerte por el hecho de que algunas compañías no se preocupan por concientizar o por capacitar a los colaboradores en estos temas de ciberseguridad, dan las cosas por sentado de cualquier nivel de la corporación. Entonces se recomienda que las empresas diseñen algunos planes en su estrategia de protección, y en la misma cultura de la organización diseñen programas de capacitación constante para que todos los empleados, independientemente de su nivel en la escala organizacional, tengan esos conocimientos y sepan cómo enfrentar un posible ataque, o tengan por lo menos esa reacción inmediata. Exacto, sí, el antivirus es eso, capacitación, correcto. Capacitación, educación, sí, eso es Formación fundamental. constante. Mira, uno no entiende, bueno, mi mundo no es el informático, pero evidentemente ya no es lateral, ya ahora es medular. Sí. Todo lo que tenga que ver con tecnología, todos estamos imbuidos en eso. Por ejemplo, la forma remito nuestra señal de la radio. Y nos es un poquito difícil de manejar el tema de que Microsoft haya sido objeto de este tipo de ataques, pero sin ir muy lejos, en nuestro país, Digitel, hay que decirlo también clarito, fue objeto de un ataque y fue costosísimo. Sí. ¿Qué es lo que tú creas que está pasando que no se haya dicho, qué es lo que no se está entendiendo para invertir precisamente en capacitación? Mira, uno de los temas que ocurrió con esto de CrowdStrike de Microsoft, dice que fue una falla humana, hubo un error en una de las actualizaciones porque no la aprobaron antes de sacar al mercado y que la gente corriera esa actualización obligatoria. Entonces allí está el primer Si quieres, error. por favor, recréanos qué fue lo que pasó con Microsoft y los aeropuertos y las aerolíneas y todo Sí, eso. bueno, hubo una actualización que falló, y en algunos sistemas operativos, sobre todo en Europa, de instituciones como salud, hospitales, clínicas, etcétera, aeropuertos, empresas, banca, empresas financieras, etcétera, la actualización no, como tenía esa falla, cuando reinicias la máquina, nunca se completaba el ciclo. Entonces te daba un famoso pantallazo azul. De hecho, salieron muchos memes el viernes donde decía que es viernes y Microsoft lo sabe, por ejemplo. Entonces, allí empezó la crisis. Sí, al ya tener los equipos paralizados en cuestiones por segundo, ya las operaciones cesan por completo y todos tus sistemas, plantas de producción, controles de vuelo, etcétera, quedan totalmente inactivos. Y entonces eso causó obviamente un pandemonio. Totalmente. Sí. Aparte de eso, en muchas empresas hay todavía software que no está actualizado. En Venezuela particularmente hay muchas empresas que todavía, públicas y privadas, que corren con sistemas Windows XP, Windows 7. Podemos irnos hacia atrás. ¿Por qué? Porque tiene alguna aplicación importante o medular que no permite que tú actualices el sistema operativo en el cual está corriendo la misma. Entonces, es un tema de cultura, un tema de conciencia, y en este caso fue una falla humana lo que ocurrió el viernes. Una falla humana. ¿Y Digitel nuestro, muy venezolana? Sí, eso también, bueno, me imagino que fue un error que ocurre en Venezuela. Yo no tengo el detalle exacto de lo que ocurrió. De hecho, no se hizo pública la información. Es muy delicado opinar sobre esos temas. Y se presume que fue también un error, una vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque muchas empresas, y no voy a decir nombres particulares, a veces los directivos exigen que les quiten todas las políticas de seguridad, porque es un fastidio estar usando un doble factor de autenticación. Es fastidioso también tener que colocar contraseñas muy largas, etcétera, y pasar por los firewalls y otros mecanismos de protección que tiene la empresa, bien sea software o bien sean hierros. Y nada, es un lineamiento y la gente de TI tiene que ejecutarlo. Si no lo ejecutas, eres amenazado que te van a despedir, ¿sabes? Y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, el temor es parte de esto. Error humano. Y el error humano porque la directiva dice que no quiere ningún tipo de control, y pasa muchísimo más de lo que te imaginas. Ustedes daban una métrica, disculpa que te interrumpa, que sigue siendo las claves más usadas, las usuales, las de todo el mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O QWR, el teclado, así. Es normal. Entonces, ese tipo de cosas, cuando hay una vulnerabilidad, el ciberatacante sabe por dónde va a entrar. De hecho, una vez que entra, no solamente, o sea, tú puedes tener un mecanismo de protección, pero si tienes un proveedor que está desprotegido, que es lo que se conoce como ataques a través de la cadena de suministro, el supply chain. Entonces, a través de un proveedor, un cliente, un asociado, cualquier persona que esté vinculada a la empresa que no tenga un mecanismo de protección y te va a enviar, por ejemplo, a ti una factura, u otro tipo, una orden de compra o lo que sea, ese documento puede venir ya embebido con un malware. Y es allí cuando la gente llega, yo te envío un correo, mira, Argenis, aquí tienes este correo, aquí está la factura, etcétera, etcétera. Tú lo abres porque confías en mí.
y hay una relación de confianza de muchos años, etcétera, y tú no vas a pensar nunca que yo te voy a atacar por allí, y por allí también viene el ataque. Y si una máquina en particular de un directivo, de quien sea, no tiene un anti-malware, entonces la detección, o sea, no va a funcionar. Entonces, bueno, es allí donde se originan principalmente ese tipo de ataques. El principio de muchos males. Estamos hablando con José Luis Rangel de ESET, gerente de comercialización de esa empresa internacional con representación en Venezuela de prevención contra el malware, enfoque en detección de amenazas informáticas para diversas plataformas. ¿Cómo está ESET? A ver, en nuestro país, ¿cuánto tiempo tiene ya? Danos eso antes de irnos al corte. Sí, tenemos desde el año 2009, somos los distribuidores exclusivos de la solución y trabajamos con canales de venta a nivel nacional, y desde tiempo antes, 2001 aproximadamente, ya se estaba comercializando las soluciones en Venezuela. Se tiene más de 32 años en el mercado. Una empresa eslovaca, está basada en Bratislava, pero tenemos oficinas regionales en varios lugares de Latinoamérica. Tenemos en México, tenemos en Brasil, tenemos en Buenos Aires, que es la oficina regional a la cual yo reporto. Y pero tenemos presencia en toda la región y bueno, en los 5 continentes. ¿Venezuela cuánto tiempo tienen ya? Como distribuidores exclusivos estamos desde el 2009, 15 años. Ok. Imagínense ustedes, y cada vez más afianzados, ¿no? Y con más negocios y más clientes. Sí, esa es la estrategia. Sí, atendemos no solo a hogares, sino también atendemos soluciones corporativas a partir de 5 estaciones, por ejemplo, hasta la cantidad que la empresa desee. Y bueno, estamos consolidados, ya nos conocen, la marca se ha posicionado y bueno, seguimos aquí tratando de captar clientes y logrando que la gente renueve todas sus soluciones. Capacite, es la palabra, capacitación es la clave, y sí hay que invertir en seguridad informática, por Dios, ¿hasta cuándo? Sí. Entonces estamos hablando con José Luis Rangel de ESET. Vámonos al corte y ya venimos al cierre de esta entrevista, y quiero hablar del tema político. Mira, yo recuerdo que una vez los entrevisté justo cuando comenzó la guerra Ucrania-Rusia, ¿ok? Y ustedes dijeron que se habían activado los hackers, la mayoría eran de Rusia. Entonces, ahora con las elecciones en puertas norteamericanas e incluso la nuestra, eso también no está un poquito alborotado. No me lo digas ahorita, vámonos al corte y ya venimos con más de seguridad informática acá en Franquicias en Venezuela. Seguimos, lunes 22 de julio 2024, acá presencialmente con José Luis Rangel, gerente comercial de ESET, empresa de seguridad informática acá transnacional que tiene vigencia en nuestro país hace varios años y que sigue mejor que nunca. Queda una pregunta al aire, José Luis, que es, dada la circunstancia política a nivel mundial, Estados Unidos, recordemos que con la guerra Ucrania-Rusia se activaron mucho los hackers, hubo también muchos ataques. Eso puede estar pasando en estas elecciones, el atentado contra Trump, e incluso viniéndonos a lo local, en la elección venezolana podría estar en juego como una variable de cuidado el tema hacking o ciberseguridad, pues sí, hay que estar muy buena pregunta, hay que estar muy pendientes con estos temas de las noticias falsas, las fake news que siempre ocurren en este tipo de entornos y situaciones atípicas, ¿no? En cualquier lugar del mundo, y Venezuela no es la excepción. Entonces la gente empieza a intercambiar información, archivos, videos, etcétera, y en ese intercambio, puede ocurrir que venga un malware también allí asociado. Colado. Sí, entonces pendiente. Fake news es lo más típico, y con el uso de inteligencia artificial hay que estar muy pendiente con declaraciones. Recuerda que si una persona te está grabando y tiene unos 20-25 segundos de tu voz, tiene todo tu patrón, puede utilizar una herramienta de inteligencia artificial y hacer cambios en ese patrón y alterar la información, al igual que los videos. Eso es ficción, eso es verdad. Eso ocurre totalmente. Ya ha habido casos a nivel mundial donde ha habido estafas de ese estilo, donde a la impersonation, imitan la voz de un gerente de finanzas o un presidente o un CEO de una compañía y da una orden de que se libere o una transferencia o algo por el estilo. Eso ocurre. Entonces, en este tipo de situaciones hay que estar muy pendientes, muy calmados. Tener una solución de seguridad de información es importante en empresas y en hogar, es importantísimo, independientemente del tamaño de la empresa,
independientemente del número de equipos que tienes en el hogar, los celulares también, que es el medio principal por el cual la gente se comunica en estos momentos. Ustedes los periodistas que están totalmente todo el tiempo 24/7 prácticamente transmitiendo información o haciendo investigación, etcétera, tienen que estar muy pendientes de lo que están enviando, lo que reciben y a quién le envían la información, ¿okay? Hay plataformas obviamente que te garantizan ese cifrado de punto a punto, pero sin embargo hay que desconfiar, y una de las premisas que tiene SET es el Zero Trust o la cero confianza. O sea, no confíes en nadie, ni siquiera en la persona más allegada a ti, literalmente. Entonces es importante no confiar y no creer todo lo que te dicen. Hay ahorita este fenómeno que se llama infoxicación, donde te saturan con información de ambos bandos, ¿ok? Y la gente llega a un momento que no sabe ya cómo filtrar ese tipo de información. Entonces hay que cuidarse, hay que ser cauteloso, hay que estar muy pendiente a quién le das una declaración, si te están filmando, dónde tomas, si tomas una foto, pendiente de que no coloques la ubicación, no coloques la placa del vehículo, no coloques el nombre de la institución de tu hijo o de tu hija si estás en ese momento contigo. Entonces hay que estar muy, pero muy cauteloso, ¿okay? ¿Qué trae de nuevo SET a ver Venezuela? ¿Qué soluciones viene dado este clima y lo que siempre ha habido? Porque para que haya los hackers, para que haya ustedes los anti-hackeos, tienen que haber los hackers, pues. Claro. Se retroalimentan mucho, ¿no? Literalmente, sí. El hacker avanza a paso de y usa inteligencia artificial y usa todas las tecnologías de punta que existen ahorita en el mercado. A ver. Mira, nosotros tenemos soluciones para hogar y tenemos soluciones corporativas hace tiempo. Desde noviembre de 2023 salió una nueva oferta para la parte hogareña, viene repotenciada, ¿ok? Es el Home Security Essential, el Home Security Premium, ¿okay? Es el nuevo modelo de suscripción que tiene para hogar, y hay una protección también que se llama Ultimate, pero esa no está vigente en Venezuela por los temas de privacidad, etcétera, y permisologías y otro tipo de cosas. Sí. Entonces, pero tenemos esas dos que vienen bastante, se parecen cada vez más a soluciones corporativas. Hay una oferta nuevecita que salió hace como 2 meses y medio al mercado, 2 meses, que se llama el Small Business Security, que es para pymes, desde 5 hasta 25 equipos, y es una solución que se administra a través de una plataforma que es la de hogar, el Asset Home, pero que tiene unas bondades que se parecen cada vez más a una solución corporativa de SET. Tienen el anti-ransomware, tiene protección para servidores de archivos. ¿Por qué? Porque la empresa a veces no tiene suficiente presupuesto, no quiere invertir en un servidor oficial de archivos, no tienen esa capacidad. Entonces, bueno, se diseñó esta solución que es más económica que una solución corporativa básica. Para corporaciones tenemos soluciones que han evolucionado. Tenemos el Protect Entry, tenemos el Advanced, el Complete, que ya te protege toda la suite de 365 en Microsoft y te protege lo que es la suite de Google, ¿okay? El Workspace. Y tenemos soluciones más poderosas todavía para grandes empresas, ¿okay? Que de hecho la solución es de tipo Enterprise y contiene lo que es la protección extendida, detección y respuesta avanzada, ¿okay? El XDR. Entonces, donde hay un monitoreo constante de todo lo que está ocurriendo en la red, y si hay un CISO, un especialista en seguridad de información que es capaz de analizar e interpretar esa información y esos miles de reportes que salen a diario, entonces vas a poder tener un entorno más controlado de tu organización. Entonces, hacia eso vamos. Se siempre ha utilizado inteligencia artificial, machine learning, todas estas nuevas tecnologías desde sus inicios, ¿ok? Y entonces, bueno, con eso garantizamos ya que no va a haber ransomware que va a detectar cualquier amenaza de día cero que está recién salida al mercado y se va a identificar por la telemetría de SET y se va a sacar la cura automáticamente y pasa a la base de datos. Entonces, hacia eso vamos. Se minimiza, nunca se erradica, ¿verdad? Es correcto, sí, se minimiza porque tú no puedes dejar todo en manos de un antivirus, un anti-malware. Tiene que haber la intervención humana, tiene que haber estrategia, tiene que haber un plan de contingencia, tiene que haber mecanismos de backup o respaldo de información y también poner en práctica esos mecanismos. Es como los controles estos de sismo, ¿no? Estos simulacros. Tiene que haber uno de backup y uno de restauración. Tienes el backup, pero ¿cuándo lo pruebas? Tienes que hacer una simulación, sí. Y muchas empresas ahorita están usando este tipo de aplicaciones lúdicas para simular ataques y para ver qué tan vulnerable es la gente. Entonces hay una empresa, un cliente nuestro, que lanzó una campaña donde hacía una invitación por correo electrónico, que es uno de los mecanismos típicos por el cual se contagia a la gente, sí. Y entonces lanzó la campaña de una famosa cantante colombiana que vino hace poco para acá y entonces había unas entradas gratis. Y bueno, cayó casi el 100%. Los que no cayeron en ese phishing, que era simulado, fueron los de TI, porque sabían, o ellos diseñaron el ataque.
Entonces, pero la gente sigue creyendo en ese tipo de cosas. Entonces, todo lo que sea premios gratuitos, todo lo que sea atractivo, y cuando es demasiado bueno para ser verdad hay que desconfiar, el premio eres tú. Sí. Entonces, Exacto. eso ocurre. Entonces, eso indica, una vez más, que la estrategia de la empresa, la parte de cultura, tiene que estar alineada con la parte de ciberseguridad. Y la gente de TI tiene que presentarle a la gente de recursos humanos, a la gente de finanzas, etcétera, esos planes, ¿ok?, de concientización, capacitación, inversión en tecnología, que no es un gasto, y demostrarles, ¿ok?, cuál va a ser ese retorno una vez que adquiera un anti-malware de cualquier marca. Entonces, Lo es principal es importante. que se pongan en contacto con ustedes. ¿Algún evento, alguna actividad, alguna activación donde podamos poner a la gente en contacto con ustedes? nuestros usuarios? Bueno, eventos tuvimos unos hace poquito, ahorita en mayo, que fue el Security Day. Security Day. Tuvimos una participación espectacular de Siempre clientes lo y hacen. prospectos. Y ahorita estamos con unas reuniones con los partners, con los canales oficiales que ya están vendiendo hace tiempo, y también queremos reclutar nuevos partners. Y estamos también a la orden para diseñar charlas de sensibilización o concientización en empresas, ¿ok? Yo aprovecho también el hecho de que soy profesor en la Simón, y entonces a través de mis estudiantes hacemos proyectos de servicio comunitario, que es un requisito de ellos para graduarse, y estamos haciendo charlas en colegios y liceos. Ahorita tengo 2 estudiantes que inician esas charlas en un colegio en el oeste de Caracas, son egresados de allí, un colegio bastante grande, y vamos a dar charlas a los padres, a los representantes, a los profesores y también a los alumnos de bachillerato en principio. Ese es el mejor antivirus, la concienciación, la Sí, la concientización. educación, sí. Exacto, Sí, aprender. aprender, O sea, nadie sí. necesita lo que no conoce, y por eso nadie evita tampoco lo que no conoce. A veces correcto. incurrimos flagrantemente, como Sí. bien lo has explicado. Oye, muy didáctica esta reunión y entrevista contigo, profesor José Luis Rangel, gerente de comercialización de ESET, que siempre vienen a nuestro programa y siempre lo harán. Por favor, un mensaje final para despedir esta sección. Bueno, a cuidarse, desconfíen de todo, insisto, traten de tener una solución anti-malware y no gratuita, no se recomienda porque, repito, el premio eres tú cuando es gratis. En los celulares es importante, los dobles factores de autenticación, utilizar estas herramientas de configuración y seguridad en las distintas aplicaciones, sea TikTok, sea Twitter, sea sea Instagram, sea Facebook, lo que sea. Utilicen esas herramientas, es un pasito adicional, es un fastidio, sabemos eso, pero eso les va a garantizar una capa adicional de protección contra posibles ciberataques, y cuidarse de lo que publican, muy importante. Cuidarse de lo que publica. Y sentido común al final del día. Sentido común, sí. Ciberseguridad. Acá hoy con ESET, nuestros aliados en franquicia de Venezuela. Vámonos al corte y ya venimos con más de hoy, 22 de julio 2024. Y seguimos acá presencialmente, como nos gusta, en Franquicia de Venezuela, lunes 22 de julio 2024. De seguidas vamos a hablar de alfabetización digital con una experta, Taimar Velázquez, creadora de contenidos digital y experta en alfabetización digital, diseñador gráfico y web, desarrollo de software y creativa por excelencia, amante de las nuevas tecnologías, las herramientas digitales, las buenas prácticas y el buen café. Bienvenida, Taimar, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Qué Muy bueno bien. que estás acá con nosotros el día de hoy. Gracias por la invitación, muchísimas gracias. ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo está la concienciación, la alfabetización digital hoy por hoy? Hay mucho trabajo por hacer, mucho, así que bienvenidos todos los que quieran unirse a estas actividades. Vale la pena, porque después de la pandemia, sobre todo, muchísimos se dieron cuenta que había negocio en internet y que era necesario migrar a las redes sociales, no solamente redes, sino también a sus páginas, un blog. Tener presencia digital es importante. Fíjate, se acaba de parar nuestro invitado, que es la gente de ESET, que son prevención, antivirus, todas estas cosas, prevención de el cibercrimen, que parece mentira, que todavía sigue ocurriendo. Él nos da las causas, la mayoría, error humano, el tema de las claves es importantísimo, estamos hablando de corporaciones. ¿Cómo es posible que a estas alturas todavía caigamos en esos phishing, en ese tipo de cosas que tiene que ver también con una analfabetización digital, que todavía no manejamos por lo menos los principios básicos de seguridad? ¿Qué opinión te merece? Bueno, eso es todos los días. Algunas marcas ofrecen promociones insólitas y te vas a ganar, no sé, $5,000 en una hora, y la gente se lo cree. Y caen, entonces le dan clic y les robaron los datos. Además se registran en esas páginas y son víctimas ya de cualquier cosa. Hay que hacer un trabajo también de alfabetización allí, ¿correcto? Sí, de hecho, hay varios reels que he lanzado en relación a eso. Por lo menos el decálogo de los grupos de WhatsApp, mandan cadenas
Por favor, es mentira. Ves que no dice la localidad, no dice la fecha, no hay un contexto y todavía mandas una foto. También están esas promociones locas que mencioné que no tienen ningún sentido y también las siguen mandando. Entonces, bueno, si las quieres mandar porque te parecen muy atractivas, entiende que, o sea, no debes hacerlo. Por lo menos por educación, porque ya te ha llegado esa cadena 10 veces y algo pasa, ahí hay algo raro. En otro orden, si es muy sexy, como dicen por ahí, no le hagas clic. Todo lo que brilla no es oro. Exactamente. Primero investiga. Además hay sitios, hay páginas donde puedes verificar si esos enlaces son maliciosos o no. Y también, pues digo, mira, verifica la URL, que es la dirección principal de esa dirección que te están enviando, porque puede decir el nombre de la marca, pero no necesariamente que diga el nombre de la marca significa que eso le pertenezca a la marca, porque a veces es un subdominio de algo. Entonces, claro, uno dice subdominio, dominio, URL y la gente no entiende. Bueno, tienes que ver el nombre de la marca como principal.com, no que, no sé, por ejemplo, tno.xyz.com. No, ya sabes que esa no es, porque la principal no es TNO. Entonces, eso a la gente le cuesta, la gente va directo a la imagen, ¡ay, es el logo! ¡Pum! Es muy visual y no leen. Mira, Taimar, yo te veo muy versátil, te veo con esto experta en alfabetización digital, pero también te veo con emprendimientos, mi top de emprendedores, te veo con el tema de películas, café de películas, y te veo también con mascotas. A ver, pero ¿quién es Taimar? ¿De dónde viene? Danos tu marca personal. ¿De dónde surge todo esto? Mira, mi gran escuela fue mi fundación. Es mi fundación, de hecho. ¿Cuál es la fundación? Fundación de Apoyo y Protección Ecoanimal Kikiriguao. Estuve 13 años dedicada exclusivamente, o sea, cuando digo exclusivamente, era dedicada a eso. Pero temas de pandemia, salud mental, mi papá muere, muchas situaciones, dije, vamos a hacer un distanciamiento. Pero casualmente en pandemia, nadie tenía acceso a sus computadoras, todo el mundo estaba colapsado, todo era por internet y me llamaban muchísimo. Entonces, por supuesto, al llamarme tanto, yo dije, aquí hay negocio, aquí hay algo. Entonces, como había muchísimos que no podían pagar, dije, vamos a hacer unos forochats gratuitos que se mantienen hoy en día para todos estos emprendedores que de verdad necesitan aprender. Y además soy muy generosa, pues no tengo ningún problema. ¿Quieres hacer negocio? Pues hágalo, esa es la idea, ¿no? Claro. Y el tema, pues ya de talleres de pago, sí, se hicieron, y las asesorías. Entonces vi que se podía equilibrar y se podía jugar, entonces seguí con eso y ha ido migrando de acuerdo a la necesidad de los clientes. Claro, ahí involucraste lo que es los emprendedores con la alfabetización, pero todo venía de Kikiriguao. Sí, Kikiriguao fue mi gran escuela, porque el manejo de la crisis, o sea, era constante, hay mucho conflicto. Por ejemplo, ahorita el caso emblemático de Manchas, un perro que estaba bueno, no sé si lo puedo decir. Sí, claro, estaba en Farmatodo y al parecer un gerente que lo desalojó. Exacto. No se permiten animales, todavía no. O sea, nos encantaría que todo fuera pet friendly. Pero bueno, y se tomó una acción allí, ha tenido mucha repercusión, no sé en qué estatus estará ahorita. Independientemente de eso, pues hay un manejo de la crisis allí. Entonces, a mí, en el caso de la fundación, me tocaba manejarla. En el caso de ellos, también les toca manejarlo a través de las redes. Eso de borrar comentarios no es apropiado, eso de engancharse no es apropiado. Entonces, me tocó formarme, obviamente. Entonces, yo me formé muchísimo y luego me di cuenta que, oye, o sea, tengo además estas herramientas ya por el conocimiento de mi carrera, adicional esto del manejo de la crisis. Oye, qué bueno, ¿no? Me ayudó sobre todo en grupos, redes, comunidad. O sea, fue bastante importante. Eso me ayudó muchísimo. Y luego gerenciar las actividades, los eventos. Ese café de película fue el primer café de gatos que se hizo en Venezuela y era itinerante. La gente se volvía loca. De hecho, vi que, oye, está muy interesante la propuesta. Pero luego, pues, por supuesto, vino el apagón, la pandemia y ya las cosas fueron cambiando. Y decidí, pues, escoger un poco más por mí, porque de verdad que antes ponía a los animales primero. Ah, mira, vale. Sí. De hecho, mi top de emprendedores, que empecé a hacerlo con profesionales aquí, fue postulando a mi fundación. Ajá. Y allí también, pues, hice muchísimo networking y dije, vamos a lanzarnos con este tipo de actividades de emprendimiento, que además me relajaba del tema de los animales, pero también, pues,
me tocó organizarlos, hice muchísimas relaciones, conocidos y aprendí también muchísimo. En una oportunidad necesitaban a alguien que mira, necesito una ponencia de herramientas digitales y yo, bueno, tengo un montón que te puedo ofrecer. Okay. Y así empecé, digamos que esa fue la primera. Después en Radio Comunidad también hice unas ponencias relacionadas, se dio un taller de herramientas digitales para despegar y listo, pues digamos que ahí empezó mi alfabetizadora digital. Bueno, recordemos que estamos con Taimar Velázquez, experta en alfabetización digital, entre otras cosas, porque de verdad que es larga data y venimos de la misma institución que es Radio Comunidad. Ahí comencé yo hace casi 10 años y creo que nos conocimos en aquel momento. Vamos al corte y ya venimos con más de alfabetización digital, porque hay mucho analfabetismo todavía digitalmente hablando. Ya regresamos. Seguimos acá presencialmente, digitalmente hablando, pero bien acompañado también de una alfabetizadora digital, ¿ok? Que definitivamente tenemos que tener en cuenta, no solamente en el mundo empresarial, los emprendedores, yo creo que a todo nivel, todo depende de una red social, todo depende de un contacto vía WhatsApp. O sea que tenemos que estar pilas y aprender y formarnos. Taimar Velázquez, experta en alfabetización digital, que viene de larga data de emprendimientos y fundaciones y todo esto, y que está con nosotros compartiendo el día de hoy. A ver, ¿cuáles son esos eventos que tú vienes desarrollando y que te da tan buenos resultados, Taimar? Bueno, fíjate que al principio todo era virtual. Obviamente, como nacimos en pandemia, todo era virtual. Hice varios talleres virtuales, masterclass y chévere. Luego, yo desde 2007 estoy trabajando freelance, o sea, casi toda mi vida. Y esto generó pues que yo mucho tiempo en casa. Tampoco así dije, vamos a desvirtualizarnos. Y nacen los coffee chats. Los coffee chats es una reunión, conversamos sobre temas de interés, por ejemplo, tendencias, actualidad tecnológica. En estos, digamos que este fue el tercero. Y ¿cuándo fue? A ver. Es el segundo sábado de cada mes. Estoy tratando de hacerlos así. Sin embargo, el de agosto, pues no sabemos si va a ser el segundo o el tercero todavía. Va a ser mejor que ningún otro. Sí, ya tengo 2 posibles invitados. Siempre estoy buscando ahorita aportar un poco más a la comunidad. En esta última oportunidad yo había hecho un taller con Lilibet y Lilibet Fernández, ella es especialista en Amazon KDP y FDA y todo esto, y de verdad que muy muy buena, muy didáctica, muy generosa. Va a estar la semana que viene. Va a estar con nosotros la semana que viene invitada, el próximo lunes. Sí, bueno, y fue muy generosa, de verdad, yo le entendí muchísimo, cualquier duda le consultas, ella te contesta, entonces me pareció que era un aporte muy interesante para la comunidad, porque de hecho yo tengo un ebook que estaba por lanzar y dije, no lo aguanto después del coffee chat para hacerlo y pues o sea, ofrecerlo de esta manera. De hecho, a los chicos me estoy adelantando. Adelante, ¿a qué se vienen a dar primicias? Bueno, a los chicos de la comunidad les voy a regalar el ebook. ¿Qué comunidad es? A ver. Fíjate, la comunidad digital nace porque típico que estás en un grupo de WhatsApp y es muy cómico porque la comunidad es un grupo de WhatsApp. Okay. Pero la comunidad está enfocado en ahí no vamos a mandar la cadena de que llegó la harina pan aquí o que eso, bueno, pero todavía llegan cosas locas. Eso es del año 2016. Entonces, sí, es más o menos lo que estamos tratando, de que vendes una lavadora, nada de eso. Allí nos enfocamos en cosas que sumen y que le sumen a cada uno, sean actividades gratuitas, sean videos interesantes que te dejen algo siempre. Entonces, en la comunidad, pues yo les hago preguntas, ellos me contestan, algunos interactúan, ese es básicamente el foco, ¿no? Haces un taller, un curso, yo te meto allí con la intención de que estés informado y que además recibas contenido de valor. Descubro una aplicación interesante y les digo, miren, acabo de descubrir esta aplicación, me fue súper útil, pruébenla y me cuentan. Porque, bueno, muchísimas veces necesitamos una herramienta y no sabíamos que existía y resulta que ahí está, a la mano. Y nada me cuesta decirte cuál es el nombre de esa aplicación. Y es parte de lo que se hace en la comunidad. Además, está el aula virtual, que es un grupo cerrado. Esa aula virtual también es un grupo de WhatsApp
pero solamente se abre los primeros jueves de cada mes, que es para el foro chat. Es un foro chat gratuito que se da información, como por ejemplo dimos CapCut, edición de CapCut, edición Instagram, Reels, historias, para crear contenido, sobre todo para que aprendan a Redes crear sociales, contenido. pues. También hemos hecho de Canva, pero es justamente aprender a crear contenido, porque muchas veces creemos que estamos en el Instagram del año 2016, 17, que eran solo fotos. Es igual al de ahora. Y ahora todo ha cambiado muchísimo. De El hecho, algoritmo. las reglas cambian constantemente y eso es lo que tratamos en los coffee chats, la actualidad, tratar un poco de temas de actualidad. Y en los foro chats sí son, digamos, es que ambas actividades son gratuitas. El foco es darles información, contenido de valor y que se vayan con la mayor cantidad de contenido posible. Por lo menos el último fue de inteligencia artificial. Okay. Mentira, el último fue de Instagram y quedaron con ganas de más. Sí, me pidieron Qué una bueno. segunda parte, sí. Qué bueno. Pero en el grupo de la comunidad les hago la encuesta y les pregunto más o menos de qué quieren el chévere. foro chat. Sí, siempre trato ¿Y cuáles son los próximos? Bueno, vamos a tener el 1 de agosto, es el jueves, vamos a tener el foro chat del mes de agosto, que es el primer jueves Todo de este online. mes. Sí, eso es online. ¿Y no lo tienes previsto hacerlo Sí. presencialmente en algún momento? ¿Volver a otra vez a...? Los talleres sí me los han pedido y eso sí son para la última semana del mes de agosto. Ya lo tienes en Sí, el calendario. claro, te sabes, por los No, climas, no, siempre, claro, siempre vale, mira. para el último, para fin de mes de agosto, Qué bueno. redes sociales. ¿Quién es esa persona que le interesa asistir a tus talleres, a tus capacitaciones, a tus alfabetizaciones? Bueno, vamos. Mayor persona, a ver. Exacto, vamos por orden. Normalmente es ese emprendedor que tiene una tienda, un negocio y que quiere sacarlo adelante, pero inicialmente no tiene cómo pagarle un community, pero necesita crear contenido. Entonces yo le puedo apoyar dándole un sistema para que haga las cosas sin morir en el intento y que mantenga la constancia. Porque a veces te dicen, lees, no, son 2 reels diarios, no sé cuántas historias, tantos carruseles, y bueno, ya sabes que termina exhausto. Que lo haga el mismo. Sí, hay formas de que puede hacer muchas cosas que son sencillas y que además aportan a su marca, pues. Bueno, es el nuevo mercadeo. Claro. Y además es como un marketing de guerrilla, porque al final estás compitiendo con creadores que aportan muchísimo valor o piezas de muchísima calidad. Entonces aquí tienes la creatividad versus eso que, oye, tú dices, esto parece una producción del cine. Sí. Y estás compitiendo con creadores de contenido de muy, muy, muy alto valor o de muy alto nivel. Entonces, digamos que ahorita, en este momento, están ocurriendo unos fenómenos muy interesantes también, que lo que está más feo se viraliza. O lo que es más raro. Dios. Sí. Sí. Y es Sí, vale. esta creadora de contenido, que ahora no recuerdo el nombre, que es la peruana que hizo Son Amores, y levanta los brazos y hace el tutorial, se hizo muy, muy famosa por eso. Y también está una que se llama Yajaira, que salía bailando también, haciendo prácticamente nada, y el video, pésima calidad, pésima iluminación, pero gusta. Eso es TikTokers, ¿no? No, En Instagram. se viralizaron por Instagram y por YouTube. O sea, abrías o sea, estaban en los shorts, en TikTok, en todos lados. Y tú decías, pero ya, no quiero escuchar más la canción, por favor. Y Y eso factura, Caimar, porque Ajá. siempre es como que la gran duda, ¿no? O sea, como empresarios siempre pensamos en ROI, retorno de inversión. Chévere, muchos likes, mucha viralidad, pero al final del día, ¿suena la caja registradora? ajá, eso es importantísimo lo que acabas de decir. Sí, estamos hablando de empresarios, emprendedores, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Muchos llegan, porque yo les desarrollo la estrategia, les creo el contenido y muchos me llegan y me dicen, ¿por qué no compramos 10,000 seguidores? No. Porque Sigue siendo un must no comprar seguidores. No. Eso no tiene sentido. Yo facturé muchísimo más de lo que facturo ahorita con 400 seguidores y ya tengo 3,000. Eso no. No es cantidad, es calidad. No. Es que además tienes que definir cuál es tu objetivo. Mi objetivo es crecer, mi objetivo es vender. Ok, vas a vender, pero para vender no puedes decirle a la orden, porque te sales de la tienda. Claro. Entonces, si tú te sales de la tienda, ya se te fue un cliente. Eso es lo mismo. Cuando tú logras una pieza viral, la gente se va a ir a tu perfil.
de TikTok, de Instagram, de YouTube, de donde tú quieras. Va a visitarte. Y esa es tu vitrina. Si hay alguien persiguiéndote que lo que ves es oferta o esto en tanto, puros productos que no hay contenido, tú te sales. Te sales, no me estás vendiendo y eso es incómodo, eso ya no. A la gente le gusta comprar, pero no le gusta que le vendan. Entonces tienes que manejarlo con creatividad. Si tú disfrutas del contenido, porque al final entras a las redes sociales a entretenerte. Entonces, si tú disfrutas del contenido, fidelizas a ese posible cliente, que a lo mejor no te compra hoy, pero cuando necesita un producto parecido, ya va, yo me acuerdo que había un muchacho que hacía esto y te va a buscar y te va a comprar es a ti. Entonces, ese es el asunto. Muchos dicen, mira, me gustaría contratar un influencer. Ajá, pero... O yo conozco a este influencer, que eso pasa muchísimo. Pero no te aporta a ti, no tiene nada que ver con tu nicho y probablemente sí te va a traer gente, pero no es tu cliente. ¿Y tú asesoras en ese sentido? Claro, porque es que influencers. Eso pasa muchísimo, muchísimo. También pasa que te venden un curso de muchísimo dinero y te prometen que vas a vender millones y eso no funciona así. Ventas exponenciales. Yo todos los días, si habría que pagarle $1 cada vez que yo leo ventas exponenciales, wow, alguien sería millonario, ¿verdad? Sí, no, pero sí, hay dinero en internet. Eso es definitivo. Muchísimo. Mira, a mí me gustó mucho esta Graciela Beltrán Carías con su podcast, ya llegó 1 millón de usuarios, ¿ok? Y tiene nada. Y eso ya es plata que le da YouTube, ¿correcto? Claro. Porque ya hizo algo verdaderamente memorable. Así sí se le ve el queso a la tostada, ¿ves? Hacer cosas memorables que sí logren ir al algoritmo y el engagement que genera el algoritmo, y eso al final del día sí va a ser, pero es un trabajo que una profesional como Graciela Beltrán Carías ha hecho a lo largo de toda su vida y que lo está capitalizando hoy por hoy a través de algo tan sencillo como es un podcast que, bueno, como escuché a otro periodista decir, ahora hay más podcast que gente. Sí, el podcast está en crecimiento y el problema es la continuidad. O sea, muchas personas y la seriedad, el profesionalismo, entender que te vas a enfrentar a un medio de comunicación que aunque te escuche una persona, esa merece toda la atención, la seriedad y el profesionalismo posible, y no ir a decir tonterías que sí pueden ser muy virales, pero que al final del día yo no sé si eso hace sonar la caja registradora, dependiendo del negocio. No, sí lo hace. Lamentablemente tenemos público para todo, y digo lamentable porque me gustaría que todo sumara, pero no todo suma. Ahí puedes encontrar un universo gigantesco de podcasts que son espectaculares, como también podcasts que nacen y no los veo la siguiente semana, el siguiente mes ya mueren. No, a lo mejor los ves y tienen 50 episodios, pero los viste y no te dejaron nada. Es así. ¿Qué recomiendas ya para terminar, Taimar? Si somos emprendedores, tenemos un negocio medianamente nacidos en pandemia, te lo voy a poner un ejemplo bien clásico, que mira, a lo mejor no tenemos para pagar ads en Instagram. ¿Qué hacer? A ver, danos unos tips ahí, unas reglas, más o menos grosso modo. Entendemos que cada marca y cada empresario es particular, pero ¿qué podemos recomendar a emprendedores que nos escuchan a esta hora por acá? Bueno, primero que tengan congruencia. Sí, agarran y tejan lo que realmente quieren. O sea, tengan redes sociales reales. Porque entonces mucha gente se estrella cuando llega al local después de ver las redes sociales. Entonces tratemos de que sea algo similar. Por otra parte, mantengamos color de marca, definamos eso. Identidad. Color, sí, pero cuando tú les dices identidad, ellos te dan a lo mejor una imagen desarrollada por el sobrino o algo que quisieron. Sí, pasa mucho. Y no es lo mejor, menos es más. Entonces, minimalismo. Sí, a veces que coloques el nombre en la misma tipografía probablemente te funcione mejor que ese logo que no se ve, que no se entiende, que no vas, ni siquiera sabes. Eso era una torta. Entonces, eso pasa muchísimo. Sí, muchísimo. Pero entonces, sí recomiendo hacer videos bailando, los fundadores de las empresas, de las organizaciones, TikTokers. Depende. Porque por lo menos ahí por lo menos la compañía eléctrica de México está dando mucho de qué hablar. Pone a los propios obreros a hacer cosas muy, muy interesantes. A bailar.
Y además eso ayuda a que entre ellos exista un clima interesante, ¿no? Ay, llegaron los de mercado, por fin, vamos a comer bueno, ellos no comerían tequeños, pero nosotros sí. Y vamos a estar un poco más relajados. Eso es importante. Pero si no tienes un buen ambiente laboral, eso lo que va a generar es caos. Entonces, volviendo al principio, define exactamente cuál es tu tipografía, cuáles son tus colores y trata de tener un orden. Sí, hoy vendes pinceles, mañana vendes zapatos. Trata de definir un poco con calma y, o sea, prepárate para estar allí. Tener presencia por publicar cualquier cosa no tiene mucho sentido. Oye, ¿qué te puede ayudar? Sí, la viralidad va a ayudarte, eso es definitivo. Pero si tú cuando los invitas a tu sitio, a tu página, no encuentran nada, sino solo cómprame, nadie se va a quedar. Entonces por eso el contenido es el rey y dicen, mira, aporta valor. Bueno, sí. Por ejemplo, acá el radio. Podemos hablar de la radio, podemos hablar de cómo se fundó, los primeros micrófonos, el micrófono, oye, qué es lo que capta, con qué tipos hay. Podríamos hablar un poco de eso y oye, eso le interesa a la gente. A lo mejor no, a lo mejor le interesa más la farándula, no lo sé. Pero eso tú lo vas evaluando. Nicho, ¿no? Al que te está... Sí, tú lo vas perfilando. Yo digo que eso es como una plastilina que tú vas tallando y vas llevando las redes por ahí. Pero tienes que trabajarlo escuchándolos. Tienes que saber lo que quieren. Tienes que saber quién es. Taimar, ¿cómo hacen nuestros usuarios, los que te están viendo, para contactarte? Bueno, a través de mis redes sociales, Taimi Alfabetizadora Digital, me pueden encontrar. Buscan Alfabetizadora Digital y soy yo, Taimi. Qué bueno. Tremendo Sí. cargo y tremenda responsabilidad, ¿no? Ponerse en tus manos de parte de parte tuya. O sea, porque de analfabeta tiene que pasar ya alfabetizado. ¿Y lo logras? Sí. ¿Tienes métricas? Sí. He tenido muchos asesorados que, o sea, después me dicen, no, Taimar. Has superado la mortalidad Sí, por lo sí. menos temprana. Sí, ya, no, negocios que iban a morir porque no había forma y ya vamos a sentarnos y definimos esto. Entonces, si hacían algo raro, eso sí, siempre trato de tenerles un acompañamiento. Muy bien. Porque a veces les da pena escribirme. Entonces yo siempre, déjame meterme en su red. Mira, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hiciste? Mira, no, vamos a arreglarlo. Entonces eso ayuda, pues. Bueno, Taimi, como dice tu cuenta en Instagram, se acabó el tiempo. Buen cierre de este programazo del día de hoy contigo. De verdad, es algo que, mira, por muy empresarios que sean, por un sistema de franquicia que sean, siempre necesitamos asesoría en todo lo que hagamos, las actividades, en la parte del nuevo mercadeo, el marketing digital, redes sociales, le hace Instagram, TikTok, Twitter o X, Facebook incluso, y YouTube y LinkedIn, que todo el mundo descuida de LinkedIn. Es tan importante, no como red social, sino más bien red profesional. Sí. Hay que ponerse en manos de expertos, definitivamente, que nos digan que estamos haciendo bien para que lo continuemos, pero lo mal para erradicarlo y corregirlo, ¿correcto? Sí, señor. Además hay que aceptar la crítica. Siempre. Buena feedback, o mala. Lo llamamos en... Bueno, yo encantada siempre. Se ve, lo dije bien, lo está mal, me encanta. Yo sí. ¿Tienes un teléfono que dar ya para terminar? Sí, 0414-025-2796. Buenísimo. Mi página web, taimi.com. También allí me pueden encontrar. Estoy a la orden. Y atentos en sus redes sociales a los próximos eventos que esta prolífica mujer de verdad profesional tiene a bien para todos y cada uno de nosotros. Señores, este programa por hoy termina. Franquicia de Venezuela culmina su programación de hoy, lunes 22 de julio 2024. Nos vemos exactamente en una semana, ya con las elecciones consumadas. Les pedimos salir a votar, no quedarse en casa. No se parte de la estadística abstencionista que no se espera. Lo dicen, es lo que rescato de todas las encuestas que leo, que la abstención va a ser mínima. Eso ojalá y Dios quiera sea así, porque es lo que va a ratificar nuestro espíritu democrático, va a poder dar continuidad a una nueva era, o el comienzo de una nueva era democrática en nuestro país. Indistintamente que gane quien gane, definitivamente apostémosles a la democracia y a los cambios positivos por venir. Señores, este programa terminó y estamos en TNO Radio. Dirección General Carolyn Méndez. Control técnico, Kerien Vera. Producción y storytelling, Pedro Pablo Carreño. Asistencia de producción, Charín Mogollón. Diseño gráfico, Constanza Gamarra. Y habló para ustedes la producción ejecutiva, Argenis Carpio, @Argenis Carpio, en todas mis cuentas, en todas las redes sociales. También somos franquiciólogos consultores. Nuestro eslogan, somos expansión. Y como somos expansión, nuestros patrocinantes son Total Aplicaciones, ecosistema de soluciones tecnológicas. Grupo Intenso, color y pasión para ti. Protecno, somos el puente entre la tecnología y tú. REN, Media and Consulting. Franquiciate.com, infórmate, aprende, emprende.
Fumiplagas, fumigación, somos lo que somos Fumiplagas. Y franquiciólogos consultores, repito, somos Expansión. Nos vemos en una semana, bye bye, gracias por todo. Total Aplicaciones. Ecosistema de soluciones tecnológicas. Protecno. Somos el puente entre la tecnología y tú. Franquiciólogos consultores. Somos Expansión. Grupo Intenso. Color y pasión para ti. REM. Media and Consulting. Franquiciate.com. Infórmate, aprende y emprende.